Bienvenidos a un nuevo puesto en este ranking de países. Hoy vamos a hablar del puesto 182. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. También les recuerdo que al final de este video, cuando te diga de qué país estuvimos hablando en este puesto, no lo spoilees en los comentarios, porque mucha gente después va a ver el video y si empiezan a poner debajo en los comentarios el país al que voy a hacer referencia en este video, ya le están sacando la magia. Bien, puesto 182. Este refiere a un país que parece sacado de una película de terror. Otro más. Con la diferencia de que en lugar de que sea una ficción como en las películas, acá sucede de verdad. Lugares donde no sabes si estás en el siglo XXI o en alguna otra época, porque no hay reglas claras. La violencia se mezcla con los rituales, con creencias antiguas, con tribus que todavía viven como hace miles de años y que todavía siguen aplicando las mismas leyes de hace siglos o milenios atrás. Lugares donde las calles a simple vista pueden parecer tranquilas, pero si mirás un poquito más de cerca, todo se sostiene con hilos muy tensos, frágiles, que en cualquier momento se pueden romper. Pero lo más inquietante no es eso. Lo que realmente te deja pensando es que en este país todavía hay personas que creen que pueden absorber tu poder si te comen, literalmente. Sí, aunque parezca una exageración, aunque suene a un cuento, todavía existen comunidades aisladas donde las acusaciones de brujería pueden terminar en linchamientos, tortura o algo aún peor. Y no estamos hablando de un caso perdido, de alguna aldea en el medio de la selva, es algo que pasa más seguido de lo que pensás. Pero esto obviamente no lo vas a ver en la tele, y hace que nos preguntemos cómo llegamos a este nivel de atraso cultural. ¿Por qué un país tan rico en recursos, tan exótico, tan lleno de vida salvaje, termina siendo uno de los lugares más desorganizados, más caóticos y más peligrosos para vivir? Porque detrás de los paisajes de postal, de las playas vírgenes y de las montañas eternas, hay algo que no encaja, algo que está podrido de raíz. Y eso no se arregla con elecciones ni con ayuda internacional, se arregla con otra mentalidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa mentalidad nunca se desarrolló? ¿Qué pasa cuando un país moderno todavía no salió de la edad de piedra? Y eso es literal, no es un chiste. Este país tiene más de 800 lenguas distintas, porque hay tribus que no se comunican entre sí, que viven completamente aisladas del resto, sin contacto con el mundo moderno. Hay zonas del país donde el Estado ni siquiera existe. No hay ley, no hay servicios, no hay nada. Cada aldea se gobierna sola como si fuesen micropaíses en guerra permanente. Pero eso no es lo más grave. Lo grave es que incluso en las ciudades, donde supuestamente hay más orden, la violencia es moneda corriente. Y no cualquier violencia. Acá se dan niveles de brutalidad que son difíciles de digerir. Robos a plena luz del día, pandillas armadas hasta los dientes, justicia por mano propia y un Estado que apenas puede contener el desastre. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué los que tienen el poder permiten esto? ¿O será que hay algo que no nos están contando? En este país, los enfrentamientos no son entre pandillas o grupos armados. Acá hay conflictos tribales que llevan décadas, incluso siglos, disputas por tierras, por poder, por venganzas antiguas. Y cuando una tribu ataca a otra, no es una pelea común. Estamos hablando de emboscadas con machetes, flechas, armas caseras y fuego. Hombres que se pintan el cuerpo para ir a la guerra como si fuese una ceremonia. Y sí, muchas veces lo es, porque matar para ellos no es solo un acto de violencia, es parte de un rito. Es una forma de demostrar fuerza, de honrar a los antepasados, de vengar una ofensa. Imagínate crecer en un lugar así, donde tu futuro depende de si tu aldea se lleva bien o no con la del lado, donde cada decisión política puede derivar en una matanza, donde no hay garantías de nada, ni educación real, ni salud básica, ni siquiera agua potable en la mayoría de las zonas rurales. Como pasa en la mayoría de los países africanos, este es un lugar con mucha tierra fértil, con muchos recursos, pero donde la mayoría de la gente vive con menos de $2 al día. De todas maneras, eso generalmente pasa en los países africanos, pero el país que estamos hablando en este puesto se encuentra en Oceanía, más allá de que por algunas características lo podemos llegar a asociar a muchos países africanos. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI todavía haya lugares que estén tan atrasados, que estén normalizando que sucedan este tipo de cosas? Y ahí es donde entra en juego algo clave, porque muchos creen que están atrapados por su país, por su gobierno, por su historia, pero la verdad es que lo que más los atrapa es una idea, la idea de que no pueden hacer otra cosa, la idea de que su única opción es quedarse en ese entorno, repitiendo el mismo ciclo que los está destruyendo. Y esto no pasa solo ahí, pasa también en otros lados, incluso en lugares que parecen más estables. Y cada vez que hablo de este tipo de cosas,
hace que no hace falta que vayamos a África o en este caso a Oceanía. Ustedes mismos, desde donde sea que me estén viendo, muchos de ustedes están presos y esclavos en un sistema en los cuales repiten un trabajo siempre igual, que quizá no les gusta, que les paga como para sobrevivir, y no se dan cuenta de que el día de mañana pueden lograr esa libertad. Como a mí me ha cambiado tanto la vida el hecho de pasar de un trabajo tradicional, si se quiere, inclusive siendo profesional, porque antes de emigrar yo trabajaba como psicólogo acá en Argentina, he hecho un cambio de vida total cuando he pasado a trabajar por mi cuenta de forma online. Es por eso que hoy en día, junto con otras personas que son expertas en otras áreas de las cuales yo no, nos hemos juntado y hemos organizado La Llave del Mundo. Una plataforma donde podés generar esa libertad que tantas personas buscan, libertad geográfica para moverte de donde sea y trabajar simplemente con una computadora, con un celular, libertad de tiempo, el poder dedicarle más tiempo a tu familia, tener más tiempo libre para manejarte con tu pareja, no esperar el fin de semana o que llegue por ahí las vacaciones para pedirle al jefe que te dé esas vacaciones que todo el mundo quiere. En fin, una libertad que te la vas a generar vos, que nadie te la va a venir a generar. Si querés más información, como siempre te dejo el link de La Llave en la descripción. Volviendo a este país, ¿qué pasaría si te digo que ni siquiera los recursos que tienen pueden usarlos con libertad? Porque no solo hay caos adentro, hay intereses de afuera, intereses muy poderosos que saben que este país es una mina de oro, pero solo si sigue siendo débil, solo si sigue dividido, mal administrado, porque en la confusión es más fácil robar. Es más fácil manipular y así, mientras las tribus se pelean entre sí, las empresas extranjeras se llevan millones en minerales, gas, petróleo y nadie dice nada. Y si alguien intenta decir algo, ya sabemos cómo terminan esas historias. Silenciados, exiliados o directamente desaparecidos. Pero eso no es todo. Todavía falta entender por qué este país, a pesar de estar en una de las zonas más estratégicas del planeta, no logra levantar cabeza. Porque una cosa es tener problemas y otra es vivir en una espiral constante de destrucción. ¿Qué es lo que realmente está frenando su desarrollo? ¿Quién se beneficia de que todo siga igual? ¿Y por qué nunca te enteraste de nada de esto en los medios? La respuesta es mucho más oscura de lo que imaginás. Este país tiene una particularidad que lo hace único en el mundo. Es uno de los países con mayor diversidad lingüística del planeta. No estamos hablando de 10 o 20 idiomas. Acá se hablan 800 lenguas distintas. Sí, escuchaste bien, 800. Esto significa que dos personas que viven a 100 kilómetros de distancia probablemente no se puedan entender entre sí. Es como si cada aldea tuviese su propio idioma. Y eso no solo es un dato curioso, es un problema enorme para la educación, imagínense, para la comunicación nacional del país, para el desarrollo económico. ¿Cómo unís a un país donde la gente ni siquiera habla el mismo idioma? Y si pensás que eso es todo, espera a escuchar esto. En este lugar todavía hay pueblos aislados que no tienen contacto con el mundo exterior. Gente que vive como hace miles de años atrás, sin tecnología, sin saber que existe internet o que hay aviones. Hay zonas tan remotas y tan montañosas que ni siquiera el gobierno puede llegar. Y cuando alguien intenta acercarse, muchas veces son rechazados, porque estas tribus no quieren saber nada con el progreso, no quieren saber nada con todo lo que venga de afuera, lo ven como una amenaza. Y otra cosa que no te cuentan es que este país es uno de los más peligrosos para las mujeres. Las cifras de violencia de género son altísimas. Hay comunidades donde las mujeres no pueden tomar decisiones ni siquiera sobre su propia salud o sus hijos. Donde casarse a los 14 años sigue siendo una práctica común. Donde si una mujer habla demasiado o contradice a su marido en público, puede ser golpeada sin que nadie haga nada. Y si va a la policía, muchas veces ni la escuchan. Y hay algo que mucha gente no sabe de este lugar, es que hasta el día de hoy todavía se sigue practicando, aunque un poco de forma oculta, la brujería y la hechicería. Suena a una historia antigua, pero sigue pasando. Hay rituales, sacrificios, chamanes que curan enfermedades, que lanzan maldiciones. Incluso hay casos documentados de personas que han sido acusadas de brujas o brujos y han sido asesinados por su propia comunidad. Pero hay más, porque este lugar también es uno de los más biodiversos del planeta. Tiene especies que no existen en ningún otro lado del mundo, desde aves exóticas hasta plantas con propiedades que la ciencia todavía está estudiando. Todo esto es parte de un rompecabezas mucho más complejo. Un rompecabezas que si lo mirás de cerca revela cosas que van más allá de este país. Porque en el fondo, lo que pasa acá no es tan distinto de lo que puede pasar en cualquier otro lugar si no se aprende de la historia. Porque si todo esto te pareció extremo, esperá a ver cómo funciona la política en este lugar. Porque acá, más que democracia, lo que hay es todo un circo armado para que vengan las potencias extranjeras y muevan sus fichas como si estuviesen jugando en un tablero de ajedrez, donde justamente este país es simplemente una simple ficha que la pueden mover a su antojo. Estados Unidos, China, Australia, todos metidos hasta el fondo, cada uno con su base, con su influencia, con su ayuda humanitaria,
que casualmente siempre trae intereses comerciales y militares. ¿Y sabés qué hace el gobierno local? Se sienta a negociar con todos. Hoy con uno, mañana con otro, lo que dure más, lo que pague más. Y mientras tanto, el pueblo mira desde abajo sin entender por qué hay patrullas dando vuelta de extranjeros en su propio territorio. Y si te preguntás por qué este país es tan codiciado, hay una respuesta bastante obvia: su ubicación. Este lugar está en una zona estratégica, clave para rutas marítimas, clave por sus recursos naturales. Es por eso que tener presencia militar en esta región es cada vez más necesario. También hay otro motivo más oculto: los minerales raros, esos que se usan para fabricar todo, desde celulares hasta armas de última generación. Y como este país tiene esas riquezas bajo tierra, se convirtió en una especie de premio para las potencias que no quieren depender de otros mercados. Ahora hablemos un poco de cómo vive la gente, porque en este país las tasas de desempleo son altísimas. Pero no solo eso, hay una informalidad brutal. La mayoría de la gente sobrevive vendiendo cosas en la calle, arreglándosela como puede. Obviamente sin seguro médico, sin jubilación, allá esas cosas no existen. No tiene ningún tipo de protección. Si te enfermas, jodete. Si te accidentás, arreglate solo. El Estado directamente no aparece. Y si aparece, es para pedirte coima. Y como si todo esto fuese poco, hay un fenómeno que no podés dejar pasar: las venganzas tribales. En muchas zonas, la justicia no la maneja el Estado, sino las propias comunidades. Y cuando alguien comete un delito o rompe una norma interna, no va preso. Se lo castiga con rituales, con violencia o con aislamiento social. Pero el tema es que eso genera ciclos de venganza que pueden durar décadas. Familias enfrentadas durante generaciones por un conflicto que arrancó con un robo de ganado o con una discusión por tierras. ¿Te imaginás vivir en un lugar donde todo el tiempo tenés que estar mirando para el costado a ver si te cruzás con alguien que sea de otra tribu, que tenga problema con la tuya, por algo que capaz que surgió décadas antes de que vos nacieras? Y lo peor es que para muchos de ellos esta es la normalidad. Nacen ahí, crecen ahí, y no solo que nunca salen de este lugar, de este país, sino que no conocen siquiera que existen otros países y otros lugares, otras culturas. O sea, ni siquiera tienen la posibilidad de imaginar otro futuro, porque las escuelas casi son inexistentes y las que están son muy precarias, los hospitales están en ruinas, la corrupción se come hasta los fondos de ayuda internacional, y pensar que cada tanto uno investiga y encuentra que este país está avanzando, que hay progreso, que el turismo va en aumento. Claro, porque lo único que ven los turistas son las playas paradisíacas, las selvas exuberantes y un poco de la cultura exótica de este país. Pero detrás de esa postal hay una realidad que no te quieren mostrar, porque si la muestran al público, nadie más iría. Así como también las inversiones se irían también. Y bueno, llegó el momento en que revelemos de qué país estuvimos hablando en este puesto. Hoy, en el puesto 182, tenemos a Papúa Nueva Guinea, un país con más de 800 lenguas, selvas donde el tiempo parece haberse detenido y una cultura tan fragmentada que ni ellos mismos terminan de entenderse entre sí. Un lugar donde la modernidad choca de frente con creencias ancestrales, donde puedes encontrar comunidades que nunca tuvieron contacto con el mundo exterior y a la vez bases militares extranjeras custodiando sus costas. Pero también un país atravesado por la violencia, la corrupción y el abandono, donde el Estado está ausente y la justicia se hace a mano propia, donde la pobreza no es una circunstancia sino una condena heredada. Y sin embargo, ahí siguen, resistiendo. Déjenme en los comentarios acerca de qué les parece este lugar, si lo conocían, si sabían las cosas que estuvimos hablando. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden los próximos puestos que van a estar aún más interesantes. Antes de irme te dejo acá la lista de reproducción de todo el ranking de países, para que veas los demás puestos que se te han pasado y que ya hemos analizado. Nos vemos ahí y la seguimos. No fuimos, ¿cierto?